Saludos a todos y a sus familias que se han sintonizado una vez más a nuestra transmisión mensual de Primeros Destellos, donde analizamos los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. De nuevo, les damos la bienvenida y nos alegra que estén aquí. Oremos que tengan lápiz y papel para estudiar la palabra de Dios. Y es un privilegio que tengamos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios de esta manera. ¿Saben que es una libertad religiosa poder reunirnos y estudiar estos materiales? Y muy pronto esta libertad religiosa nos será arrebatada. Se nos dice en la profecía que cada principio de nuestra nación, refiriéndonos a los Estados Unidos de América, como se menciona en el volumen 5 de los Testimonios, página 451, afirma que cada principio de nuestro gobierno, su protestantismo, republicanismo y la Constitución será repudiado. Nos será arrebatada, y mis hermanos y hermanas, si no lo reconozcan esto, pronto las libertades que tanto apreciamos nos serán arrancadas y forzadas para que ya no estén aquí. De hecho, piensen que hubo un tiempo en que tuvimos libertad de religión y ahora está siendo eliminada. Hubo un tiempo en que tuvimos libertad de expresión y esto se nos está quitando. Dentro de poco, ni siquiera ustedes podrán escuchar presentaciones como esta en los medios de comunicación. Muy pronto, todo esto nos será quitado. Están pasando tantas cosas ahora muy proféticas. De hecho, veamos Salmos 50. Antes de empezar nuestro estudio de Primeros Destellos, busquen el Salmo 50 y cuando lo hallen, quiero que lo veamos para leerlo juntos. Verán, hermanos y hermanas, todo pasa tan rápido. Nos perdimos el mes pasado. Tan ocupados en preparativos de campamento y otras cosas, no pudimos hacer la grabación normal y al perder ese mes, mucho ha ocurrido. Casi debemos estudiar cada semana, nos quedamos tan atrás. La profecía se está cumpliendo rápidamente ante nuestros propios ojos. Están pasando muchas cosas y ruego tengamos tiempo de aclararlo, pues este mes algo nos mostró que nuestras libertades religiosas nos serán arrebatadas pronto. Creo que ya saben lo que pasó. En septiembre fuimos testigos de cómo uno de los eventos más grandes de la profecía tuvo lugar con el deceso y el asesinato del señor Charlie Kirk. Esto es, sin duda, de naturaleza profética. Ruego tengamos tiempo para aclararlo, construir nuestro caso y entender su encaje. Verán, no solo nos interesa que aprendan una cosa de los eventos actuales o un solo tema, y a veces escuchan estudios donde solo se habla de un evento actual, pero aquí, en Primeros Destellos, nos interesa que ustedes entiendan cómo todo esto encaja. Tenemos que observar el rompecabezas, ya que todos estos sucesos son solo piezas del mismo. El COVID-19 en 2020 fue una pieza del rompecabezas, al igual que la guerra en Ucrania. Incendios, inundaciones, devastaciones ambientales, huracanes y tornados son piezas del rompecabezas. Cuando vimos la elección que acababa de tener lugar donde el señor Trump ganó, perdió y volvió a ganar una elección, algo inédito desde 1880. Es una pieza del rompecabezas. Si solo vemos una parte, no vemos cómo encaja. Pero cuando entendemos los eventos venideros como un rompecabezas, entonces podremos ver los eventos actuales y podremos ver en las noticias las cosas que están sucediendo y veremos dónde encaja la pieza en el rompecabezas. Como vimos con el Papa, la muerte de Francisco y la elección del Papa León y la última pieza del rompecabezas es la muerte del señor Charlie Kirk. Hermanos, esto es importante, no podemos sentarnos despreocupadamente, la profecía se cumple rápido. Nos acercamos a la crisis final y el profeta dice que justo antes de que el yerno ha fallecido, veremos estos eventos ocurrir ante nuestros ojos. Por eso debemos asegurarnos de apresurarnos para tener todo listo para la crisis. Oh Padre Celestial, estamos inmensamente agradecidos por tu gran amor manifestado hacia nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor, de que estés haciendo todo lo que está en tu poder, que es todo el poder en el cielo y la tierra, para asegurar que ni uno solo de tus queridos hijos se pierda. Nos dices que antes enviarías cada ángel del cielo que permitir que el pecador más débil o un alma se pierda. No importa cuán lejos hayamos llegado, cuán terribles o malas parezcan nuestras experiencias, si venimos a ti ahora con nuestras familias, tú puedes ponernos a nosotros y a nuestra casa en orden.
Padre, muéstranos al adentrarnos en nuestro estudio que no nos queda mucho tiempo, que lo que hagamos debemos hacerlo rápidamente, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, que debemos estudiar como nunca antes, que debemos orar como nunca antes y que debemos hacer un pacto contigo en sacrificio. Padre, quítame. Soy inconstante, débil, frágil e ignorante, mas tú eres sabio, fuerte y poderoso. Enséñanos hoy para que veamos que 2025 no es un año ordinario y que lo que hagamos debemos hacerlo rápido. Bendícenos ahora, Padre, y danos unos años más de gracia para prepararnos y despertar al mundo antes de que sea eternamente tarde. Bendícenos ahora, Padre, mientras estudiamos, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, vayamos al libro de Hebreos capítulo 10. A Hebreos capítulo 10. Notemos lo que dice la Biblia allí. Quiero decirles algo muy claro. Escúchenme bien, hermanos y hermanas. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa que les haya dicho, lo que estoy a punto de comunicarles. Si alguna vez hubo un momento para que tú y yo nos volvamos a Jesús, es ahora. Que vivimos hoy en el tiempo más solemne de la historia de esta tierra, que en este preciso instante, hoy mismo, estamos viviendo en el ocaso de los tiempos y que no nos queda ya mucho más tiempo. De hecho, se nos dice que la Escritura está en la pared, que el mundo tal como lo conocemos está a punto de terminar, y nunca en mi vida he estado más seguro de algo que de que Jesús está a punto de venir. Esto no es mera especulación, esto no es una conjetura, no estoy diciendo algo de improviso. La inspiración nos dice que deberíamos ser capaces de estudiar las profecías y que no debemos adivinar nada. Así, al decir esto, deberíamos ir a la palabra de Dios y probarlo sin duda. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos 10. En Hebreos 10, noten lo que dice. ¿Están ahí? Noten el versículo 37. Leamos juntos. El versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La Biblia dice que dentro de poco tiempo Jesús está a punto de llegar. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto no es mera especulación. ¿Recuerdan cuando les dije que la Escritura está en la pared? Y no es porque yo lo afirme, sino porque los hechos así lo demuestran. La evidencia lo afirma. La Biblia, el espíritu de profecía, la historia, la ciencia, todo campo del saber, si se entiende bien, nos demuestra que el 2025 no es un año común, que esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Así, procuramos entender esto. No hay forma de entender que vivimos el final, a menos que entendamos que esto se fundamenta en la profecía bíblica. De hecho, miremos lo que la Biblia dice en Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y por favor, tomen sus Biblias, lápiz y papel. Querrán tomar notas y repasar esto. Estamos sentando bases para que entiendan por sí mismos. En Primera de Pedro 4, la Biblia nos dice que no vivimos tiempos ordinarios. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, a partir del versículo 7. La Biblia dice, mas el fin de todo, no de algunas, el fin de todo no está lejos, el fin de todo se acerca. Sean sobrios y velen en oración. Si en 2025 supiéramos cuán cerca estamos de la venida del Señor, no podríamos sentarnos despreocupadamente. No estaríamos aquí descuidados e indiferentes. Veríamos la urgencia de prepararnos mientras aún tengamos oportunidad. Hermanos, la inspiración lo dice en el volumen 9 de los Testimonios, página 20. Miren su pantalla y noten lo que dice. Volumen 9, página 20, dice, hemos de esperar hasta que se cumplan las profecías del fin antes de que digamos algo al respecto. Ahora veamos lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice en Primera de Pedro 4:7, el fin se acerca, esto es profecía. El profeta, engrandeciendo la Biblia, dice, esperaremos el cumplimiento de las profecías finales para hablar de ellas. Y el profeta añade, ¿de qué valor serán nuestras palabras entonces? ¿Acaso esperamos a que los juicios divinos caigan sobre el pecador antes de revelarle el camino para eludirlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Piensen.
¿De qué nos serviría hablar de las profecías una vez que se hayan cumplido? Es casi como una persona que está sobre la vía de un tren. Si están en las vías del tren y se acerca una formación, no tiene sentido aguardar hasta que el tren los arrolle, los mate y luego ir y decir, sabía que venía ese tren. Eso sería una insensatez. Pero hermanos, esto hacemos al darnos Dios las profecías bíblicas y el espíritu profético. Y en vez de hablar, estudiar y practicarlas, pasamos y no hacemos nada hasta que ocurre y solo después queremos decir algo. Hermano y hermana, eso no tiene sentido. Por eso, al hablar de 2025, un año no ordinario, no esperamos. Como en 2020, Dios dio la profecía no basada en nuestra sabiduría, sino en la palabra del Dios vivo. Hermanos y hermanas, verán que la inspiración lo indicó y resaltamos lo que la inspiración dijo mucho antes de 2025, que este sería un año catastrófico, no será un año ordinario. Ahora, ¿cómo entender esto? Basado en las profecías, vean lo que el profeta dice. Dice, ¿dónde está nuestra fe? No en palabras de hombres, sino en la palabra de Dios. ¿Acaso debemos ver cumplirse lo predicho antes de creer lo que Él ha dicho? La inspiración continúa diciendo, en rayos claros y distintos, la luz ha llegado a nosotros. Recuerden, estamos tratando de captar los primeros destellos de esta verdad y luz. Dice, en rayos claros y distintivos, la luz nos ha llegado, mostrándonos que el gran día del Señor se aproxima, está al alcance e incluso a las puertas. Leamos y entendamos antes de que sea eternamente demasiado tarde. Mis queridos hermanos y hermanas, ese momento es ahora mismo. Así que lo que debemos hacer ahora es volver a la Biblia para leer y entender antes de que sea demasiado tarde. Y la única manera de entender que el año 2025 no es un año ordinario. En primer lugar, debemos comprender que los sucesos del tiempo del fin y los eventos que se avecinan son como un rompecabezas. ¿Recuerdan que ya habíamos conversado sobre ello? Ese es el fundamento de nuestro estudio. Para entender la Biblia y los eventos venideros, debes verlos como un rompecabezas. Y recuerden que para armar un rompecabezas, 3 cosas son necesarias para hacerlo con éxito. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Recuerdan haberlo visto en la pantalla? Al armar el rompecabezas, lo primero es volcar las piezas sobre la mesa. Eso es lo primero que debemos hacer, y eso hemos hecho, volcando pieza tras pieza. Estos eventos proféticos son solo piezas, y hoy veremos más al hablar de estas cosas. Ahora, hermanos y hermanas, al volcar las piezas, lo siguiente, o lo primero que hacemos después de volcar las piezas, número 1, es que ahora tenemos que mirar la imagen. Debemos conocer y entender el panorama general y solo lo lograremos si primero lo observamos. La imagen es lo que todas las piezas están formando y por eso no tiene sentido mirar los eventos actuales, mirar el periódico. No tiene sentido entender lo que Charlie Kirk hace y lo que le pasó. No tiene sentido entender del Papa, el presidente, terroristas, la economía, inmigración o nada. Realmente no entenderás los eventos actuales a menos que entendamos el panorama general que el rompecabezas está formando. Y por eso nos tomamos el tiempo no solo para ver un evento aislado, intentamos que entiendan la ciencia de la profecía. Ahora, una vez que ves la imagen y sabemos lo que hay que armar, ¿qué sigue? ¿Qué es lo segundo? Recuerden lo segundo, al armar un rompecabezas, ¿qué haces después? Armas el qué, los bordes. Y al armar los bordes, son los límites o las orillas. Hecho eso, puedes armar el interior, el meollo y los detalles. Ahora, hermanos y hermanas, en el estudio anterior expusimos que los bordes representan el límite. Ese es el nombre bíblico, el límite. El límite es algo intransitable. Ahora, mis hermanos y hermanas, descubrimos que el mundo tiene un límite de 7,000 años, 6,000 en la tierra y 1,000 en el cielo. Vimos esto desde la perspectiva bíblica de la profecía. Hoy no profundizaremos mucho en eso, ya que les mostraré que esos límites no son solo una profecía de 7,000 años, todo esto encajará. Es como mirar por la mira de un arma y ver la precisión que todo lleva al mismo punto. De hecho, vayan a Mateo capítulo 24 y veamos lo que dice la Biblia en el capítulo 24 de Mateo. En Mateo 24 notarán que esta declaración en el volumen 9. Vean esta declaración en el volumen 9, página 20.
Dice, en rayos claros y distintos nos ha llegado la luz, mostrándonos que el gran día del Señor está cerca y a la mano, a las puertas. Esa expresión, a las puertas, viene de Mateo 24. El profeta nos dice que para entender el fin hay que estudiar Mateo 24. Dice, leamos y entendamos antes de que sea tarde. Citó Mateo 24, a las puertas, y dijo, leamos y entendamos antes de que sea tarde. ¿Acaso necesitamos estudiar Mateo 24 más? Recordarán que leímos otra cita. En nuestro último estudio de evangelismo, páginas 196, 94 y 96, se enfatizó que los ministros deben presentar la palabra de profecía como base de la fe adventista del séptimo día. Luego, Mateo 24 fue presentado como algo para estudiar repetidamente. En el capítulo 24 de Mateo, versículo 32, vemos esta expresión. Veamos ese pasaje en Mateo 24, versículo 32. La pregunta en el versículo 3 fue, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús dio estas señales claras. En el versículo 32, la Biblia dice, aprended de la higuera su parábola. Vamos a regresar a este versículo una y otra vez, pues es muy profundo, se los prometo. Ahora vemos la primera capa, pero la Biblia es como una escalera de caracol. Al ascender por una escalera de caracol, giras en el mismo círculo, pero te elevas. O giras en el mismo círculo, pero profundizas. Nunca te quedas igual si realmente lo haces. Al estudiar la Biblia, cada vez que la lees, hay más en los versículos. Y esto lo veremos a medida que estudiemos. Al ver esta primera capa, la Biblia dice en el versículo 32, de la higuera aprended, cuando su rama echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Habla de conocer el tiempo. El versículo 33 dice, así también vosotros, al ver estas cosas, no adivinéis, sino, ¿qué? Sabed que está. ¿Qué? Cerca. ¿Cuán cerca? A las puertas. Esa es la expresión que el profeta citó en el tomo 9, página 20. Verán, lo que el profeta dice, lo dice la Biblia, y lo que la Biblia dice, el profeta dice. ¿Lo creen? Entonces, casi son adventistas. Miren el versículo 33, dice, a las puertas. ¿Qué significaba eso? Quienes conmigo estudiaron primeros destellos saben que a las puertas tiene un significado específico. No se refiere a una puerta de madera en el cielo. No, no, no. En el siguiente verso, la primera palabra es desierto, que significa con verdad. En otras palabras, voy a hablar más claramente de lo que acabo de mencionar. Y por eso dice que saber que está cerca a las puertas significa, en el versículo 34, de cierto os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpla. Ahora, hermanos y hermanas, estudiamos a fondo en nuestro últimos primeros destellos, que la generación que no pasará, esa expresión no pasará, denota un límite, una frontera infranqueable para nosotros. Y la inspiración dice que esta es una generación límite, una frontera, una que no puede pasar. Sabemos claramente que no es la primera generación, sino la última. No es la primera, es la generación final. Así lo quiso decir el profeta. ¿Recuerdan en el conflicto de los siglos, página 370, donde dice que un Salvador no debe destruir a otro, sino que se nos instruye y requiere saber cuándo la venida del Señor está cerca? Nos dice que debemos saber, aunque no podamos saber el día y la hora de su venida, cuál es la generación que no pasará o la generación final. Y les prometo que ustedes y yo estamos en esa generación final. Y existe una relación entre el año 2025 y la generación final. Ahora, ¿cómo entender esto? Por esta razón, estamos construyendo este rompecabezas y nos llevará un tiempo presentarlo para que podamos comprenderlo de manera inteligente. Hermanos, al unir todo, 2025 no es un año ordinario. Miren su pantalla, el rompecabezas. Ahora, al armar un rompecabezas, pueden saber si está al inicio o al final con solo verlo. Si tienen un tablero vacío y pocas piezas, sabrán que están al inicio. Pero al llegar a las últimas piezas, dices, el rompecabezas casi termina. Ese juego está por acabar. Y podemos observar el tiempo, y si entiendes lo que se está armando, podrías saber que estamos viviendo en el ocaso de los tiempos, solo con ver las piezas que están sucediendo actualmente en los eventos del mundo de hoy. La escritura está en la pared. Ahora van a ver esto. ¿Cuál es la última pieza del rompecabezas? Bueno, la única forma de saberlo es mirar la imagen. ¿Cuál era? ¿Recuerdan la pantalla? ¿Recuerdan cómo vemos una imagen?
Al armar un rompecabezas necesitas la imagen cerca para ver las piezas. Si no entienden el panorama, no sabrán a qué llevan las piezas. ¿Recuerdan el panorama? No profundizamos en eso ahora. Volveremos a esto. El panorama es el plan de redención que se presenta en el santuario. Ese santuario nos muestra pictóricamente todos los eventos que ocurren desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Recuerdan que leímos en Educación 125 y 126 que el plan de redención es el tema central sobre el que se edifica toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y que todos los eventos actuales son parte de este plan de redención? Así que, una vez que comprendas el santuario, entonces tendremos la clave para armar toda la Biblia. Alguien dijo, ¿qué diablos tiene el santuario que ver? Bueno, tomen asiento, esperen, estamos estudiando. Hermanos, la Biblia dice, tu voluntad, oh Dios, está en el santuario. Salmos 77, 13. En otros estudios lo detallaremos, pero ahora veámoslo así. ¿Qué es lo último que sucede en el santuario? Vayan a Daniel. ¿Qué libro? Vamos a Daniel capítulo 12. Quiero que noten el capítulo 12 de Daniel. Miren lo que dice la Biblia allí. Las profecías de Daniel y Apocalipsis convergen a un lugar. Si han estudiado, les digo algo, en 2025 estamos en Daniel 11. Quizás otro día estudiemos Daniel 11. Pero si van a Daniel 11, verán que llegamos a Daniel 11:40 en 1798 y hoy aún estamos en los versículos finales del capítulo 11 de Daniel. Si estudian Daniel 11:40 a 45, pueden ubicar dónde estamos. Pero ahora, hermanos, todo esto converge en un solo punto. El libro de Daniel no estaba dividido en capítulos cuando fue escrito. Daniel capítulo 12 es la última parte de las profecías de Daniel capítulo 11. Noten lo que la Biblia dice en Daniel 12. Ahora miren, esto es lo último que Jesús hace en el santuario antes de regresar a casa y venir a esta tierra para llevarnos. Miren lo que dice la Biblia en Daniel 12:1. Leámoslo juntos. La Biblia dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. La Biblia es profunda. Miguel es otro nombre para Jesús. Verán, Miguel, Jesús tiene muchos nombres. Se podría decir que en la Biblia lo hallarán como Rosa de Sarón, Lirio de los valles, Estrella de la mañana, Alfa y Omega, primero y último. Jesús tiene muchos nombres. Miguel es otro nombre para Jesús. Estudiaremos eso más adelante, pero Miguel es otro nombre de Jesús. Sépanlo ahora. Y la Biblia afirma que cuando Miguel está sentado, todo está en orden, pero cuando se levanta, la Biblia dice, ¿qué habrá entonces? Un tiempo de angustia, cual nunca antes había existido. Hermanos, en 2025, el tiempo de angustia se acerca. Miguel se levantará, y cuando lo haga, la obra en el santuario celestial se completa. El sacerdote arroja su incensario, y Miguel se levanta. Lo sabemos, hermanos. Si vieran una tabla profética, verían que debe suceder antes de que Jesús venga, y Él hace la proclamación registrada en Apocalipsis 22:11. ¿Recuerdan lo que dice? El injusto sea injusto aún, el inmundo sea inmundo aún, el santo sea santo aún, y el justo sea justo. El santo sea santo todavía. Luego dice, vengo pronto. Mis hermanos y hermanas, esa es la última pieza. ¿Qué tiene que ver con lo que estudiamos? Miren su pantalla. Miren su pantalla ahora y notarán que la pieza final del rompecabezas es la promulgación de una ley dominical nacional. La marca de la bestia de Apocalipsis 14 precede el fin del mundo y la cosecha, ya lo estudiamos. Ahora, hermanos, justo antes de la ley dominical, si ven su pantalla, verán que la pieza del rompecabezas que viene justo antes de la ley dominical es una guerra civil. Alguien dirá, ¿qué? ¿Una guerra civil? ¿De qué hablas? Hace años, al hablar de esto, la gente decía, nunca pasaría en América, ni en 1000 años. La guerra civil eso es cosa del pasado. Pero hoy, hermanos, la gente que entiende dónde estamos ya no lo dice. Miren la pantalla, veremos cómo llega la guerra civil. En el libro Quinto Manuscrito Liberado, página 305, dice esto. También el manuscrito 114. Miren lo que dice. Conocen la cita, pero quiero que la lean. Es una profecía. Algunos no la han visto, otros sí. Queremos juntarla. Dice, en India, China y Rusia. Ahora, a primera vista,
Cualquiera que conozca los acontecimientos históricos actuales sabe que estas naciones dominan lo que sucede en las noticias hoy en día. Recordamos que, como resultado de los aranceles, y les voy a mostrar por la gracia de Dios los nuevos aranceles que acaban de ocurrir, India y China se unieron cuando antes tenían una relación muy rota. Y luego Rusia se unió a ellos y ahora le compran el petróleo a Rusia. Mis hermanos y hermanas, esto no es casualidad. El profeta dice, permítanme avanzar. En India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambruna. Esto es por la carencia de alimentos. Dice, los hombres adinerados con su poder controlan el mercado. Compran a bajas tasas todo lo que pueden obtener, luego venden a precios muy incrementados. Esto significa, ahora fíjense en lo que dice, esto significa ¿qué? Hambruna para las clases más pobres. Ahora bien, quiero que observen con atención esta expresión, y esto dará como resultado en una guerra civil. Ahora quiero que documentemos esto en nuestras mentes, quiero que lo tomen en cuenta y lo comprendan. Esto no se refiere a la guerra civil del pasado. Alguien dirá, eso habla de la guerra civil de hace mucho. Ella profetizó la primera cuando. En Battle Creek, la profeta, en la década de 1860 o antes, estaban en la iglesia y dijo, lean esto. La profeta dijo que muchos de sus hijos y niños adventistas morirán en esa guerra y el país será desgarrado. Ella lo profetizó, pero esta no es esa profecía. Una forma clave de saberlo es observando el año. Si observan el año en que esta cita fue tomada, notarán que al final de la misma, esta fue escrita en el año 1899. Fue escrito en 1899, más de 30 años después de la Guerra Civil. ¿Recuerdan cuándo ocurrió la primera? La primera guerra civil histórica en América fue de 1861 a 1865. Esto está ocurriendo en 1899. Esta carta está siendo escrita. Hermanos, han pasado más de 30 años y el profeta no habló de la guerra civil pasada, sino de eventos que desatarán una guerra civil después de 1899. Así que, hermanos y hermanas, esto habla de una segunda guerra civil y vamos a ver involucrados a los países de India, China, Rusia y las ciudades de América. Tenemos que unir todo esto. Así que ahora, pero miren, la siguiente frase de este párrafo dice, después de presenciar la guerra civil, se afirma, habrá un tiempo de angustia sin precedentes desde que existe nación. En aquel tiempo se levantará Miguel. Así que la Biblia nos dice, al igual que la profecía magnificada, que antes del tiempo de angustia, antes de la obra del santuario celestial. Miguel termina la obra en el santuario celestial, el sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, que veremos no solo una ley dominical, sino que antes de esa ley dominical veremos una guerra civil que desgarrará a América. Ahora, hermanos y hermanas, eso es significativo. Entonces, si esa es la pieza del rompecabezas justo antes de la ley dominical y ya entendemos el panorama general, eso significa que lo que deberíamos estar viendo son las condiciones que llevarían a una guerra civil. Y vamos a ver que esto está sucediendo. No es que vaya a suceder, está sucediendo ante nuestros propios ojos y lo entenderemos a medida que unamos todas las piezas. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren esto ahora mismo. Esta guerra civil, saben que históricamente, cuando estudian la historia, es tiempo de la Segunda Guerra Civil. Se lo vamos a demostrar históricamente. Al inicio de la Primera Guerra Civil, de 1861 a 1865, algo ocurría en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Recuerdan cuándo la Iglesia Adventista del Séptimo Día recibió su nombre y fue organizada oficialmente en 1863? La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó en 1863. Ahora, hermanos, en 1800 fue en plena Primera Guerra Civil. A mediados de la Primera Guerra Civil, Dios inició el adventismo del Séptimo Día para llevar su mensaje a todo el mundo. Eso ocurrió en la Primera Guerra Civil. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el contexto de la Segunda Guerra Civil? Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día inició su obra en la Primera Guerra Civil, esto significa que en la última Guerra Civil será su momento de finalizarla. Y mis hermanos y hermanas, este es el tiempo en que estamos viviendo ahora.
Debemos entender, es hora de acabar la obra. Jesús se alista para finalizarla en el lugar santísimo celestial. Así que, al unir todo esto, deberíamos estar viendo eventos que nos dirigen hacia una guerra civil. Ahora, para entender lo que va a pasar en el futuro, nos exige mirar hacia el pasado. Por tanto, debemos comprender la historia. Vayan a Mateo 24 y presten atención. Regresen a Mateo 24. Verán, podemos entender el tiempo en que vivimos. ¿Saben que el diablo mismo comprende la importancia del 2025, un tiempo no solo para el pueblo de Dios? ¿Recuerdan nuestro último estudio? Recordarán que en nuestro último estudio hablamos de esto, del hecho de que el mismo Satanás entendía el tiempo en que vivimos. Antes de llegar allí, vayamos a Apocalipsis 12 y luego volveremos a eso. Vayan a Apocalipsis 12 y recordarán que leímos esto. Apocalipsis 12 y el versículo 12. Miremos esto rápidamente. Apocalipsis 12:12. La Biblia dice en el versículo 12, Apocalipsis 12:12, dice, regocijaos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda. Él no está especulando sobre esto. El diablo sabe que le queda solamente un qué. La Biblia dice poco tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, continúa diciendo en Mateo 8. Vayamos a Mateo 8 ahora. Dice, el diablo sabe que le queda poco tiempo. Él conoce el tiempo en que vivimos. Ahora, la pregunta sería, si el diablo no tiene conocimiento infinito, ¿cómo sabe que le queda poco tiempo? Hermanos y hermanas, hemos estado estudiando esto. En Lecciones de Cristo 177 se muestra que Dios ha establecido un límite de vida por escrito. ¿Saben que al estudiar profetas y reyes y la Biblia con seriedad, verán que el diablo entiende el tiempo no por inventar cosas? Es porque estudió la palabra de Dios que está escrita y la estudió con gran diligencia. De la misma manera que tú y yo podemos comprender el tiempo, así lo hizo el diablo al estudiar la palabra de Dios. No la sigue, pero la estudió. La profeta nos lo dijo. Miren con mucha atención lo que la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Esto no es especulación. En Mateo 8, en el versículo 29, dice, y he aquí, clamaron, refiriéndose a los endemoniados, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta aquí para atormentarnos? ¿Recuerdan las últimas 3 palabras? ¿Qué dice la Escritura? Antes de su tiempo. Ya habían pasado 4000 años de historia humana y los demonios como el diablo sabían que el tiempo aún no había llegado. ¿Cómo lo sabían? Lo sabían como tú y yo podemos saberlo. Estudiaron las profecías. Ahora, hermanos, Dios nos dio algo al estudiar las profecías. ¿Recuerdan? Descubrimos, mis amados hermanos y hermanas, que Dios nos ha concedido las profecías para que podamos entender esto. Recordarán que la última vez estudiamos la ciencia de la astronomía. No profundizaremos en eso, pero en pantalla ven dónde se mencionó. Ustedes recuerdan que mencionamos cómo la ciencia de la astronomía permitió a los astrónomos identificar el último planeta. ¿Y se acuerdan de cuál fue ese último planeta? ¿Cuál resultó ser el último planeta? ¿El último planeta fue Urano? No, el último planeta. ¿Cuál fue el último planeta? ¿Lo recuerdan? Los pongo a prueba. Fue Neptuno. Hermanos y hermanas, ¿recuerdan que Neptuno fue descubierto de forma diferente? Miren su pantalla. Dice, los astrónomos pueden encontrar planetas, o al menos pueden predecir su existencia, incluso sin observación directa. Dice, este método fue utilizado notablemente en el descubrimiento de Neptuno, y la vez pasada lo revisamos detalladamente. Descubrimos que al ser hallado Neptuno, ni siquiera habían logrado ver el planeta, pero basándose en la ciencia de la astronomía, conocían la existencia de un evento astronómico, así como su momento y lugar exactos, todo ello gracias a los principios de la astronomía. Hermanos, saben que al estudiar esto no hablábamos solo de astronomía. Usamos esto como una lección objetiva para demostrarnos que, así como ellos pudieron entender los eventos astronómicos, su tiempo y lugar, y fueron precisos incluso con un margen de 1 grado, estuvieron completamente en lo correcto. Todo fue gracias a la ciencia de la astronomía.
Del mismo modo, debemos saber dónde estamos respecto a la última generación, con cierto margen, no por la ciencia de la astronomía, sino por la ciencia de la profecía. La ciencia de la profecía nos ayuda a entender esto. Ahora, mis hermanos y hermanas, Grayson dice en Testimonios, volumen 5, página 708, nuestra cita, como pueblo, estamos llamados individualmente a ser estudiantes de profecía. Al ser estudiantes de profecía, entendemos su ciencia. Dice, debemos velar con fervor para poder discernir cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos captar los primeros destellos de la verdad y mediante el estudio en oración se puede obtener una luz clara que podemos presentar a otros. Y esto es lo que hacemos ahora, comprender la ciencia y los primeros destellos de la verdad para saber dónde estamos. Por ello, debemos entender los eventos venideros. Ahora, ¿en qué año, si el diablo sabe la fecha, fijó a su gente? Miren de nuevo su pantalla, recuerdan esto. Vimos este libro que se llamaba 2025. Y el maestro del mundo, miren la parte de atrás, dice, cada 100 años nuestra jerarquía espiritual se reúne para decidir el destino de la humanidad. Este libro detalla los cónclaves jerárquicos de 1425 a 2025. Y de esta manera, cada 100 años, en el 25º de dicho siglo, estos cónclaves satánicos se llevan a cabo. Y estos espiritualistas, los movimientos del nuevo orden y los ocultistas se juntan para decidir el destino de la humanidad. Este libro lo documenta desde 1425. Los siguientes serán 1525, 1625, 1725, 1825, 1925 y el próximo 2025. Hermanos, esto no es casual. ¿Por qué el diablo fija a su gente en este tiempo? Miren lo que dice. La contraportada del libro dice, lo amplié para que lo vean. Dice, este es un librito muy práctico para aquellos que desean percatarse de la inminencia y la urgencia del año 2025. Es el año en que los maestros se reúnen en su cónclave de una vez por siglo. Ahora, mis hermanos y hermanas, recordarán que señalamos la última vez que estuvimos juntos que el diablo apuntó a este periodo porque entiende algo al respecto. Y hoy vamos a profundizar un poco más para que podamos entender lo que sucedió. Recordarán que en el blog publicamos que Satanás, en este libro, habla de la reaparición de Cristo. No releeré eso, pero quiero que vean el plazo. Recordarán que Alice Bailey fue la líder del culto espiritual y de sus escritos fue de donde tomaron este libro y de donde obtuvieron la compilación de este libro. Y lo que están haciendo es tratar de preparar al mundo para la reaparición de su supuesto Cristo. Ustedes y yo leemos en los testimonios que esto era Satanás preparando al mundo por sociedades secretas para que él mismo viniera, suplantando a Cristo al final de los tiempos. Cuando comprenden lo que ocurre, todo cobra sentido. Pero ahora quiero que noten esto. Miren la pantalla. En este seminario de 2018 se afirma que el periodo de preparación del mundo para este falso Cristo, aunque ellos crean que es el verdadero, nosotros lo llamaremos por su nombre, este periodo de preparación. Ahora miren la pantalla. Desde aproximadamente, y quiero que entiendan esto, 1946 hasta 2025. Es importante. Los años 1946 a 2025 dice que esto es lo que Alice Bailey, su profeta, dijo al ocultismo satánico. Ella murió en 1949, así que fue antes de 1949. El periodo de 1946 a 2025 sería de preparación. Fíjense. Un periodo relativamente corto, visto desde la evolución, ha sido llamado la etapa del precursor. El diablo está falsificando los nombres de Cristo. Juan el Bautista fue el precursor que preparó la primera venida de Cristo. Satanás ha usurpado ese nombre, falsificando, como hace siempre, y dice la etapa del precursor, que es de naturaleza preparatoria para que el mundo pueda estar listo para la venida de este falso Cristo, fueron los años 1946 a 2025, y después de eso el escenario estará listo. Eso significa que para 2025 Satanás ya sabía que el escenario estaría listo, y esto inició en 1946. Ahora queremos conectar esto. ¿Qué sucede en el mundo? Volvamos a Mateo 24 en su Biblia. Miren Mateo 24 ahora.
Mateo 24 dice, leamos y entendamos antes que sea tarde. La pregunta es clave. Mateo 24, versículo 3. Miren el versículo 3. En el versículo 3 dice, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado. Padre Celestial, proseguimos. Qué enriquecedor. Señor, ilumínanos, que no se nos escape el sentido. Te pedimos ayuda. Necesitamos tu Espíritu Santo. Bendícenos y a los que miran y estudian. Que el Espíritu Santo los toque para que cada uno vea la necesidad de prepararse antes de que sea tarde. Bendícenos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mateo 24:3. Sentado en el monte de los olivos, sus discípulos en privado le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Recuerden ahora, Jesús está brindando las señales que guiarán hacia su segunda venida y al fin del mundo. Les mostraremos, estudien esto. Ahora noten, el fin del mundo. La palabra de Dios dice que estas serán señales de su venida y además, ¿de qué? Del fin del mundo. Entonces, estas son señales mundiales. ¿A qué clase de señales nos referimos? A las señales del mundo. Entonces, todas estas cosas, para que puedan ser consideradas proféticas por naturaleza, tendríamos que considerarlas como señales que impactarían al mundo entero. Hermanos, noten lo que dice la Biblia en el versículo 5. Mirad que, el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras. ¿Y qué más? Rumores de guerras. No se turben. Ahora, hermanos, quiero que entiendan algo. Este versículo nos da señales que conducen a su venida y al fin del mundo. La Biblia nos dice ahora que esto tiene un significado profético, porque piensen, ha habido guerras desde la época de Cristo hasta ahora. ¿Cómo podría ser eso una señal de su venida al mundo si siempre ha ocurrido? Alguien dijo que eso siempre ha pasado, pero no si se entiende la Biblia correctamente. Miren, hermanos y hermanas, si es una señal mundial, las señales deben ser de carácter mundial. Entonces, ¿qué clase de guerra tiene que ser para que se considere una señal del inminente regreso de Cristo y del fin del mundo? No podría ser simplemente un conflicto bélico de índole local. ¿Qué tipo de guerra entonces sería? Tendría que ser una guerra a escala global. Si estudian la historia, se darán cuenta de que la Primera Guerra Mundial, la primera que ocurrió después de la época de Cristo, la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en el año 1914, la cual fue la Primera Guerra Mundial. Pero ahora, hermanos y hermanas, Mateo 24 no dice que la señal será simplemente una guerra. Dice, oiréis de guerras, en plural. No una guerra, sino guerras. Ahora díganme algo. ¿Cuál es la menor cantidad de guerras que puede haber para que la palabra se mantenga en plural? ¿Cuál es la menor cantidad de guerras para que siga siendo plural? Así que mi Biblia indica que para el cumplimiento de Mateo 24 es necesario que presenciemos como mínimo 2 guerras mundiales antes de llegar a Mateo 24:6. Hermanos, solo tenemos que repasar la historia. Y al mirar la historia, descubrirán que la Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y terminó, ¿en qué año? Díganme. La misma Segunda Guerra Mundial finalizó en el año 1945. Así pues, hermanos y hermanas, Mateo 24:6 se extiende desde el tiempo de Cristo hasta el año 1945. Así llegamos al 1945, al versículo 6. ¿Sabían que tras la Segunda Guerra Mundial el mundo no terminaría? Dice, no os turbéis. Tras guerras y rumores de guerra, no os turbéis. ¿Por qué? Todo esto, ¿qué? Acontezca, mas el fin todavía no es. ¿Qué? Aún no. La Biblia dice que en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, todo creyente debía decir, un momento. Esto es lo que dijo Jesús. Ahora estamos en el versículo 6, pero el fin aún no es. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué año sigue a 1945? 1946. Ahora piensen en esto. Satanás entiende esto. Y por eso este año, o la etapa del precursor. Recuerden lo que los ocultistas dijeron que era entre los años 1946 y 2025. Así que después de esto, Satanás dice, la profecía se ha cumplido.
Debo preparar el escenario, allanar el camino para el falso Cristo. Hermanos y hermanas míos, esto está ocurriendo proféticamente justo a tiempo. De 1946 a 2025, Satanás organizó el mundo para su engaño final. Pero veamos qué dice Jesús. La Biblia añade, el fin aún no es. Tras 1945, ¿qué sigue? Dice en el versículo 7, nación contra nación, reino contra reino, habrá hambrunas. ¿Qué hambrunas? Si es señal mundial, será mundial. Habrá hambrunas mundiales. ¿Y pestilencias? ¿Qué más? Terremotos y plagas. Veremos devastación ambiental global. Terremotos, incendios, inundaciones y tornados. Veríamos esto como dice la Biblia, y lo vemos. Todo esto llevando a la aprobación de su ley dominical. Pero omití algo y vuelvo a ello. Dice, pestilencias. Ustedes y yo sabemos qué es una pestilencia. ¿Qué es una pestilencia? Es una enfermedad. Una enfermedad. Ahora, ¿cómo llamamos a una enfermedad? Hermanos y hermanas, ¿qué será una señal de la profecía? Miren, Mateo 24 habla de señales mundiales. Señales, guerras y hambrunas mundiales. Por ende, una pestilencia mundial, ¿verdad? Desde Cristo hemos tenido pestilencias, enfermedades y dolencias. Esa no es la señal. La señal que indica el fin del mundo será cuando observemos una pestilencia a nivel mundial. Ahora, si una enfermedad es local, que afecta a una nación en particular y tiene un cierto alcance, no se le da cualquier nombre, ni siquiera se la llama solo una enfermedad. Ese tipo de pestilencia se llama una epidemia. La epidemia es algo, mis hermanos y hermanas, que afecta a una nación que está sobre un pueblo. Epi significa sobre, y demia significa pueblo, epidemia. Ahora, mis hermanos y hermanas, al mismo tiempo, también sabemos que cuando algo afecta al mundo entero, a nivel mundial, no se llama una epidemia. ¿Cómo se le llama? Una pandemia. Así, mis hermanos y hermanas, pandemia. Pan significa todo, y demia, pueblo. Cuando la enfermedad está sobre toda la gente o es de naturaleza mundial, la denominamos pandemia. Así que, hermanos, Mateo 24 dice que tras 1946, después de las guerras mundiales, veríamos una pandemia. Esta no pudo ser la gripe española, ya que la gente gritó, ya la vimos, no es esta. ¿Cómo lo sabemos? Porque, hermanos, la gripe española ocurrió en 1918. La Primera Guerra Mundial ocurrió en 1918. Pero mis hermanos y hermanas, esto nos indica que veríamos una pandemia de alcance mundial después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de 1946, a fin de cumplir la profecía del versículo 7. Y mis hermanos y hermanas, fiel a la profecía, esto sucedió. Y ustedes saben cuándo ocurrió esa pandemia. ¿Cuál fue esa pandemia? Fue el COVID-19 lo que tuvo lugar en el 2020. Aquello no fue algo común. Fue el principio del fin en un sentido especial. Miren lo que dice la Biblia. Dice, pestilencias, terremotos, versículo 8, todo esto es, ¿qué? Principio de dolores o el principio del fin, en este sentido especial. Ahora, hermanos y hermanas, escúchenme. Esa pandemia no ha terminado. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia no dice pestilencia, dice pestilencias. Eso significa que veremos, nos alistamos para ver una pandemia peor que devastará este mundo. Por eso debemos prepararnos ya. Ahora, al considerar todos estos elementos en su totalidad, comienza a cobrar sentido que la generación que no pasará apareciera después del año 2020. Seríamos testigos de un suceso después del año 2020 que enlaza a la generación que no perecerá, y notaremos que esto guarda relación con el año 2025 y la última generación. De esta forma vamos uniendo las piezas de este enigma. Pero para entenderlo claro, debemos retroceder un poco en la historia. Vayan a Eclesiastés en su Biblia. ¿Qué libro dije? Iremos a Eclesiastés. Anótenlo, por favor, escríbanlo y enciérrenlo. Vayan a Eclesiastés 1. Ahora, mis hermanos y hermanas, escuchen con atención. Para poder entender el futuro, tenemos que mirar el pasado. No hay forma de entender la profecía a menos que estudiemos la historia. Y cuando estudiamos la historia, entonces empieza a tener sentido lo que está ocurriendo ante nuestros propios ojos. Ahora, quiero que vean que, históricamente, necesitamos entender que el 2025 no es ordinario. Quiero que lo vean, y voy a mostrarles algo significativo. Vayan a Eclesiastés 1. Eclesiastés capítulo 1, y miren lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 1, y vamos a leer juntos el versículo 9.
Eclesiastés 1:9, ¿qué dice la Biblia en el versículo 9? La Biblia dice, aquello que fue es lo mismo que será. Ahora, ¿qué es lo que fue? Eso es el pasado, es la historia. ¿Qué es lo que será? Eso es el futuro, es la profecía. Dice, y lo que ya está hecho, eso es el presente, es lo que se volverá a hacer. Eso es el futuro. Así que la Biblia está diciendo, en resumen, que las cosas que sucedieron en el pasado se van a repetir en el presente y en el futuro. En otras palabras, nos está diciendo que todo lo que queremos saber del presente y del futuro podemos aprenderlo simplemente mirando el pasado. Y la Biblia entonces concluye en el versículo 9 afirmando, y no hay nada nuevo debajo del sol. En otras palabras, la historia se repite constantemente tanto en el presente como en el porvenir. Entonces, para saber del futuro y presente, solo miremos el pasado. Por lo tanto, de todos nuestros estudios, la historia es el campo más cualificado para recompensar nuestra investigación. Para entender que el 2025 no es un año cualquiera, consultemos cualquier campo del saber, el ABC del conocimiento, ¿me entienden? Puedes repasar todo el ABC, cada campo del saber nos dice esto. De hecho, miren lo que dice esta declaración. Quiero que lean a la profeta, debemos familiarizarnos con esta declaración en el libro La Educación. Páginas 179 y 180, observen en sus pantallas, dice, el presente es un tiempo de abrumador interés para todos los que vivimos. Gobernantes y estadistas, hombres en posiciones de confianza y autoridad. Ahora, noten la siguiente frase, hombres y mujeres pensantes. ¿Qué dice eso? Encierren la palabra pensantes. Hombres y mujeres de todas las clases fijan su atención en los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. ¿Qué observan? Los eventos, los sucesos actuales. Dice que están observando las tensas e inquietas relaciones que existen entre las naciones. Déjenme decirles algo. En 2025, nuestras naciones jamás han estado tan tensas como hoy, al ver lo que ocurre en Corea del Norte, y lo que pasa en Israel y el Medio Oriente, y lo que pasa en Ucrania y Rusia y en China, lo que pasa en América, lo que pasa en Europa y en todos los países, saben que apenas pueden mantenerse unidos. Ahora mismo, Francia y Alemania se preparan para la guerra, creyendo que Rusia está lista para bombardearlos. Ustedes observan que no se han visto movimientos como estos desde la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940. Esto no es algo accidental. ¿Por qué estamos viendo de nuevo los preparativos para estos eventos justo ahora? Esperen, es una pieza del rompecabezas, pero debemos entender la historia. Hermanos, la profeta dice en Educación 179, 180, hombres y mujeres tienen su atención fija en los eventos que nos rodean. Observan las tensas y complejas relaciones entre las naciones. Observan la intensidad, fíjense bien ahora, que se ha apoderado ¿de qué? De todo elemento terrenal. En otras palabras, todo en la tierra, cada una de sus partes, ha sido tomado por una intensidad. Y al contemplar los sucesos y cada elemento terrenal, ellos reconocen. ¿Qué es lo que reconocen? Dice, reconocen que algo grande y decisivo. No dice que está lejos. Dice, está a punto de ocurrir. Estos hombres no están estudiando la Biblia. No es así como lo saben. Dice que miran los acontecimientos, las naciones, cada elemento terrenal y reconocen que algo decisivo está por suceder. Que el mundo, no solo Estados Unidos, sino el mundo está al borde de una crisis tremenda. Eso significa que deberíamos poder ver claramente que estamos en crisis en cada campo del saber. Y les diré algo, pueden revisar todo el abecedario del conocimiento. No tengo tiempo hoy para repasar todo el abecedario, pero con la A, por ejemplo, puedes ver que en la agricultura estamos en crisis. Vean las hambrunas globales y proféticas. B, biología. Miren la biología y verán. C, química. Miren la química y verán. Hasta crearon la colapsología, materia universitaria que estudia el colapso de naciones y civilizaciones, afirmando que ocurre ahora. Vayan a la D, de enfermedad, y verán que estamos en la última generación. Miren la E, la ecología. Pueden observar la ecología, los ecosistemas, el medio ambiente y notarlo, también las finanzas y verlo. Pueden observar la G, es decir, la geología, la estructura terrestre, las masas de tierra, las rocas, los volcanes, el agua. Analicen todo esto y luego la H, la historia, para continuar con la lista. Cada campo del saber, bien estudiado, nos muestra que el fin está cerca. Jesús está por venir y Dios nos dice, despierten, por favor, no nos queda mucho tiempo. Lo que sea que hagamos, hay que hacerlo rápido. El 2025 no es un año cualquiera.
Ahora quiero que noten que la profeta dice, allá en la educación, los hombres de pensamiento. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque la historia se repite. Vayan conmigo en sus Biblias al libro de Mateo, vayan a Mateo, el 2º capítulo. En Mateo, capítulo 2, expondremos una de las pruebas más cruciales que hemos presentado en nuestros estudios si queremos entender esto. Por favor, tomen nota. Hay dos grandes líneas de evidencia que debemos entender, y la única manera de entenderlas es mirando la historia. Miren, si queremos entender el futuro, tenemos que ver el pasado. La historia es circular, es cíclica, se repite. Así que, si mi deseo es comprender la profecía sobre la segunda venida de Jesús, he de examinar la historia de la primera venida de Jesús. Y si entiendo lo que pasó antes de la primera venida de Cristo, entonces las mismas cosas van a suceder mientras nos preparamos para o vamos camino a la segunda venida de Cristo, porque la historia se repite. Estamos siguiendo la historia del antiguo Israel. Ahora, hermanos, antes de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista preparó el camino. Antes de la segunda venida de Cristo, Dios tiene un pueblo para preparar el camino. Se repite. Ahora, una pregunta. ¿Hubo un tiempo de angustia antes, ¿Habrá un tiempo de angustia antes de la segunda venida de Cristo? Sabemos que sí. Miguel se levantará. Habrá un tiempo de angustia. Encontramos una guerra civil antes de eso. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿hubo un tiempo de angustia antes de la primera venida de Cristo? Si la historia se repite, tiene que ser así. Bueno, veamos qué dice la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 2, fíjense en lo que la Biblia dice. En Mateo capítulo 2, versículo 3. Sabéis que Mateo 2 narra la primera venida de Cristo cuando Él llegó al mundo. Para entender la segunda venida, estudiemos Mateo 2. En Mateo 2, vean lo que la Biblia dice, versículo 3. La Biblia dice, cuando el rey Herodes, que era el líder político, habiendo oído estas cosas, ¿cuál es la siguiente palabra? Él se turbó. Así que en el ámbito del reino secular, antes de que Cristo hiciera su primera venida a la tierra, existió un periodo de gran dificultad y aflicción. Fíjense que continúa diciendo, y toda Jerusalén, esa es la iglesia religiosa con él. Así que vemos que antes de la primera venida de Cristo, hubo un tiempo de angustia en el gobierno y en el sector religioso y el mundo religioso. Vemos un problema tanto en la iglesia y en el Estado. Ahora, hermanos y hermanas, la historia se repite porque antes de la segunda venida de Cristo habrá otra angustia en la iglesia y el Estado. Pero hermanos, ese tiempo de angustia fue terrible. El diablo trató de destruir a Jesús incluso antes de nacer. Y que estalló una persecución donde miles y miles perdieron su vida y muchos porque Satanás intentaba eliminar a Cristo antes de que Él naciera. Ahora, mis hermanos y hermanas, esa misma situación volverá a ocurrir. Y si Dios no acortara aquellos días, nadie se salvaría. Les aseguro, la persecución es inminente. Necesitamos una relación con Jesús y unir a nuestras familias como nunca antes. Debemos educar a nuestros hijos como nunca para poner la casa en orden. Hermanos, vemos que la historia se repite. Notemos algo. ¿Recuerdan lo que dice el profeta antes de la segunda venida de Cristo? Que habrá hombres y mujeres pensantes de todas las clases y reconocerán que esta gran crisis ocurrirá no por estudiar la Biblia, sino simplemente por los eventos, por cualquier otro elemento terrenal. ¿Dice la Biblia lo mismo? Recuerden, todo lo que el profeta dice, lo dice la Biblia. Todo. Y todo lo que la Biblia dice, lo dice el profeta. Ahora, hermanos, ¿dónde en la Biblia hallamos a estos hombres pensantes? Noten que la Biblia les da otro nombre. Ahora, miren Mateo, capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice, cuando Jesús nació en Belén, refiriéndose a la primera venida de Judea en tiempos del rey Herodes, he aquí, llegaron. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron? Todos, unos hombres sabios. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que circulen en su Biblia hombres sabios y de ahí escriban hombres pensantes. Porque los hombres sabios son hombres que piensan. Así que todo lo que dice el profeta lo dice la Biblia. Ahora quiero que entiendan. Antes de la primera venida de Cristo existían dos grupos de personas que estaban conscientes de que Cristo estaba por llegar y que un gran evento profético estaba a punto de suceder. Recordarán que el pueblo religioso de Dios estaba al tanto. Pueden ir a la Biblia y pensar en quienes sabían del pueblo de Dios que Jesús se preparaba para venir.
Si leyeran, pensaran y examinaran, verían que la Biblia menciona a varias personas que sabían. Recordarán a Simeón, que sabía que Cristo vendría la primera vez, y también a la profetisa Ana. Recordarán que estaban los padres de Juan el Bautista. Recordarán que había pastores comunes en el campo, y ellos estaban allí, vigilando sus rebaños durante la noche. Estudiaban las profecías y sabían de la venida del Señor. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, no fue solamente el pueblo de Dios el que estaba consciente, había una segunda clase de personas. Estos hombres sabios no eran personas religiosas, no eran los líderes religiosos de aquellos días. Estos hombres sabios sabían por sí mismos que Jesús venía, no porque fueran parte del pueblo de Dios, sino porque estaban al tanto de las evidencias. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quiero que entiendan algo. Si la historia se repite, y así es, hay dos líneas de evidencia que debemos conocer. Es la evidencia de los hombres sabios que están conscientes de lo que va a suceder, los que están fuera de la iglesia, pero luego hay una segunda clase. Sigan leyendo, porque hallarán que el pueblo de Dios no debía basar su fe solo en las palabras de estos hombres sabios, por muy sabios que fueran. Si van a Mateo 2, versículo 4, verán lo que dice la Biblia. En el versículo 4, la Biblia dice, y reunió a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntó, ¿dónde nacería Cristo? Así que Herodes quería saber dónde se iba a cumplir esta profecía. Y en el versículo 5, notarán que no dijeron, sabemos que se cumplirá por los hombres sabios. ¿Qué dijeron? Dice, y ellos le respondieron, en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito. ¿Lo dijeron los hombres sabios? No, eso no es lo que dice. Dice, porque así está escrito. ¿Dónde está? Por el profeta. De este modo, conocieron y establecieron la fe de lo que sucedería, no por las palabras de los hombres sabios, sino por los escritos de los profetas. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto nos muestra dos líneas de evidencia. Tenemos las palabras de los hombres sabios y también poseemos los escritos de los profetas. Y previo a la primera venida de Cristo, estas dos líneas de evidencia apuntaban en la misma dirección. Ahora, hermanos, cuando dijeron lo mismo, Cristo vino la primera vez. Ahora, si la historia se repite, eso significa que antes de que Jesús venga por segunda vez, debemos ver que los escritos de los profetas y las palabras de los hombres sabios o los hombres y mujeres pensantes deben decirnos que Jesús viene, que la crisis está por suceder, deben decirnos lo mismo. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿qué pasaría? ¿Qué tal si viéramos que los escritos de los hombres sabios nos dicen algo, pero no en la Biblia? ¿Significaría que es falso, que no es verdad? Porque Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablan según esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Pero ¿qué pasaría si los escritos de los profetas dijeran algo, pero los hombres sabios, los hombres y mujeres pensantes, no hablaran de ello o no vieran nada al respecto? Seguiría siendo cierto, pero simplemente significaría que aún no era el tiempo de su cumplimiento, que seguía siendo solo una parte de la profecía. Pero ahora, mis queridos hermanos y hermanas, cuando los escritos de los hombres sabios y los escritos de los profetas apuntan hacia la misma cosa, cuando Jesús vino por primera vez, la historia se repitió tal como se había predicho. Cuando vemos hoy que los escritos de los hombres sabios y los escritos del profeta nos revelan las mismas cosas, podemos discernir que ha llegado el tiempo de la segunda venida de Jesucristo y que el fin está cerca. Eso es lo que debemos hacer. No terminaremos hoy, pero sentaré las bases para ver que 2025 no es un año extraordinario y quiero que veamos lo que haremos con los escritos de los hombres sabios. Les diré lo que haremos. Para saber que esto está por suceder, lo dicho y escrito por los hombres sabios debe estar en los profetas, y así compararemos. Vamos a comparar lo que dicen los hombres sabios y lo que dicen los profetas, y será interesante porque en 2025 dirán lo mismo. Y sabemos que eso significa que Jesús debe estar listo para venir por segunda vez que esta generación. No pasará hasta que todo esto se cumpla. Ahora, miren la pantalla y noten lo que dice. Observen las palabras del hombre sabio. Ahora, si miran la historia, este es un artículo de The Big Think.
Esta fecha es 29 de julio de 2017. Un artículo similar salió en 2010. Pero vean esto antes. En 2017, miren lo que dice. ¿Por qué la caída del imperio americano llegará para 2030? Y continúa diciendo, el historiador escribe, mírenlo ahora. Todas las tendencias negativas que plagan a Estados Unidos ahora. Esto fue escrito en 2017. Que todas las tendencias negativas que hoy aquejan a América probablemente empeoren aún más, creciendo rápidamente para 2020. Escuchen, el historiador lo escribió en 2017. ¿Cómo supo lo de 2020? No lo inventó. Dirán, nada pasó en 2020. ¿Algo pasó? Sí, algo profético sucedió en 2020. Hermanos, dice que crecerá rápido para 2020 y alcanzará una masa crítica antes de 2030. Son historiadores, no miran la Biblia. Observan los eventos políticos, las naciones y analizan la historia para llegar a esta conclusión. Hermanos, esto predice el colapso de Estados Unidos para 2025. ¿Será posible? Es lo que analizan. ¿Recuerdan el artículo de Fox News? Estados Unidos, fecha de caducidad. ¿Colapsará? ¿Qué les hace hablar de 2025, 2026 o 2025 más o menos? ¿Por qué dicen esto? Están viendo la historia y nos alistamos para estudiar en primeros destellos un periodo que muestra que 2025 no es un año extraordinario. Luego veremos si la Biblia nos dice lo mismo. Ahora lo presento. No lo terminaremos, pero lo introduzco ahora para los puntos finales. Les presento esto ahora, algo histórico. Anótenlo. Lo estudiaremos en detalle, pero quiero que lo anoten. Existe un concepto al que se denomina el cuarto giro. El cuarto giro, ¿lo conocen? Si estudiaron conmigo, ya lo oyeron. Si no han estudiado con nosotros, quizás no lo conozcan, pero armamos esto, el cuarto giro. ¿Qué es? Es un libro. Miren la pantalla. Dice, un libro de hace 25 años predijo que Estados Unidos afrontaría una gran crisis. Habrá un clímax alrededor de 2020 y lo siguiente será un enfrentamiento entre millennials y boomers que dará paso a un nuevo orden mundial. Fíjense en lo que continúa diciendo. Una crisis en 2008 y otra mayor en 2020. Mientras un autoritario, severo e inflexible líder boomer se resiste a un cambio histórico gestándose en Estados Unidos. Dice que todo esto fue predicho en 1997. Ahora, miren atentamente lo que dice a continuación. Que Howe y Strauss lo hicieron. Ahora dice, ¿creerían que esto fue predicho hace 25 años en un libro de la administración Trump? Que el Señor. Steve Bannon, tal vez lo conozcan, fue arquitecto clave de la administración Trump en su primer mandato y sigue siendo amigo suyo hoy. Pero ahora, hermanos, él habló del libro El Cuarto Giro, que se cumple a la letra. Pero no solo el Partido Republicano, sino también el Demócrata habló de este libro y su cumplimiento. Es increíble que fuera defendido en ambos lados del espectro político. Hermanos, al ver esto, dice la historia, y esto es lo que citan. Dice, Howe y Strauss vieron el clímax alrededor de 2020 y la resolución, incluyendo una gran devaluación económica totalmente reestructurada para las nuevas circunstancias alrededor de 2026. Afirman, la historia es estacional y el invierno se acerca. Escribieron en un libro publicado a fines de los 90. ¿Imaginan que ya estaba en los 90? Fíjense lo que dicen. Se escribió en los 90. En algún momento antes de 2025, ellos escribieron, Estados Unidos pasará por un gran portal en la historia y la propia supervivencia de la nación se sentirá en juego. Ahora, yo les voy a decir algo importante. Estos hombres, como les mostraremos, predijeron ya en los años 90 que lo que ocurrirá alrededor de 2025 se asemejará a la Revolución Americana. Ellos afirmaron que será similar a la Guerra Civil. Así que dijeron que cerca de 2025 en Estados Unidos veríamos el desarrollo de otra guerra civil. Hermanos y hermanas, esto es historia. ¿Cómo llegaron a esto? Les mostraré. Próxima vez veremos esto en detalle. Estudiaron generaciones. Escribieron un libro llamado Generaciones, antes de El Cuarto Giro. En Generaciones no buscaban esto, solo estudiaban las generaciones para el informe del libro que escribían.
Pero en medio de eso, comenzaron a observar un patrón generacional que se había manifestado a lo largo de más de 500 años de historia anglosajona. Pero de toda la historia estadounidense, desde que declaró su independencia en 1776 hasta la hora actual, vieron que la historia se repite cada 80 años. A ver, si no lo entienden está bien, lo estudiaremos en detalle, pero quiero que vean esto. Miren lo que dice, vean este artículo. Dice, una teoría radical dice que una gran crisis rehace o remodela a Estados Unidos cada 80 años. Eso está en cuarto giro. En la próxima nos aseguraremos de que lo entiendan. Sepan esto. Cada 80 años se repite la historia. Anótenlo, lo verán en pantalla. Anoten, la primera crisis en Estados Unidos, tras su independencia en 1776, fue la Revolución Americana. La Revolución Americana entró en crisis en 1785. Ese fue el primer cuarto giro de la nación americana. Sin embargo, cada 80 años, históricamente ocurre una crisis que recorre la historia de Estados Unidos y 4 nos llevan a la crisis final. Ahora 80 años. Si a 1785 le suman 80 años, ¿qué les da? Anótenlo, háganlo, tomen su tiempo y verán. Pero si a 1785 le suman 80 años, ¿qué les da? ¿A qué año me lleva 80 años después? El año 1865. ¿Estábamos en crisis? Sí, lo estábamos. ¿Cuál? La guerra civil. Y se repetirá. Sumémosle 80 años a 1865. ¿A dónde nos lleva? 80 años a 1865 nos llevan a 1945. ¿Hubo crisis? Sí, global. La Segunda Guerra Mundial. Cada 80 años, una crisis. La historia se repite, lo estudiaremos a fondo. Pero si le añades 80 años a 1945 y pausas y haces esto, sumándole 80 años a 1945, ¿a qué año llegamos, hermanos? El año 2025. Históricamente, 2025 es un año profético. Y con la ciencia de la astronomía, sin siquiera ver Neptuno, pudieron identificar el evento astronómico, su lugar y el momento. Con la profecía podemos identificar que 2025 no sería un año extraordinario. Lo probaremos. Esto era de los hombres sabios. Lo veremos en detalle. Pero ¿qué sucede si los escritos de los profetas nos revelan exactamente lo mismo? Mis hermanos y hermanas, veremos que 2025, en efecto, no es un año extraordinario. Y si esto es así, ¿qué deberíamos observar que se desarrolla? Porque recuerden, ¿con qué iniciamos? La pieza final del rompecabezas era la ley dominical nacional. Y justo antes, recordemos, antes de la ley dominical, antes del último acto del drama, ¿quiénes estarían involucrados en la guerra civil? India, China, Rusia y los americanos. Y veríamos cómo los precios se elevarían, lo que resultaría en una hambruna generalizada. Veríamos que resultaría en hambruna, inanición y una guerra civil. Lo ven ustedes mismos en la pantalla. Hermanos, ¿saben que esto ocurre ahora? Miren la pantalla. ¿Ven a estos tres? ¿Quiénes son? Rusia, por Putin. ¿Quién es el segundo? Ese es el líder de la India, Modi. Y el tercer hombre es Xi, el líder de China. Ahora, hermanos y hermanas, Rusia. ¿Recordamos esos nombres? Los mismos. ¿Por qué se unieron? Miren lo que dice. El boletín Inside India de CNBC hablaba de las potencias mencionando el equilibrio de India, aranceles, petróleo y apretones de manos incómodos. Hermanos, los aranceles y la crisis económica afectan a Estados Unidos y al mundo. Pensaron que la economía iba bien, pero escuchen, tenemos una deuda de más de 36 billones de dólares. No hay buena economía con 36 billones de deuda. Hermanos, esto es profético. Ahora, al entender lo que pasa, lo vemos. Miren lo que dice la BBC. Esto fue hace semanas. Dice, reeling de los aranceles de Trump, India y China buscan un reinicio comercial. China busca usar la agitación de Trump para unir líderes contra el orden de Estados Unidos. Hermanos, la profecía se cumple. Ahora, recuerden que observamos que estos eventos ocurren cada 80 años.
¿Acaso no es evidente que la unión de India, China y Rusia no es una mera coincidencia? Fíjense en lo que dice este periódico. Dice, el líder chino instó el lunes a los líderes de Rusia, Irán e India a integrar sus economías. Esto no lo habían visto antes. Gente antes en conflicto, ahora unida. Y miren lo que dice. Dice, por ahora, este grupo de 26 países está unido por un acuerdo con Estados Unidos más que por un propósito común. De acuerdo con Estados Unidos, no por propósito común. Es decir, nada los une, salvo ir contra Estados Unidos. Ahora, hermanos y hermanas, miren, el siguiente párrafo dice, pero las ceremonias son tanto de apariencias como de acuerdos. Muchos de los dignatarios se quedarán para un enorme desfile militar. Dice que nunca habían presenciado algo similar. Dice, Pekín esta semana para conmemorar, fíjense bien, el 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, este año identifican que se cumplieron 80 años de aquella gran crisis. ¿Saben lo que esto nos indica? Que ha llegado el momento de otra crisis. Ahora, mis hermanos y hermanas, inmediatamente después de esto, vimos algo suceder este mes que fue muy profético en su naturaleza. ¿Qué ocurrió este mes? Cada 80 años, esta teoría radical se confirma. ¿Qué pasó este mes? Miren la pantalla y notarán que ven a un hombre rascándose la cabeza. ¿Saben dónde está? ¿Dónde está? Está en medio de una encrucijada. Hermanos, hoy les digo que como individuos estamos en una encrucijada, como adventistas del séptimo día en una encrucijada, como nación y mundo en una encrucijada. ¿A dónde nos lleva? Y si miran su pantalla, verán que podemos elegir entre el éxito o el fracaso, la oportunidad o la fatalidad. Hermanos y hermanas, debemos elegir qué va a suceder, cuál será nuestro fin. Pero nuestro país está tomando una decisión ahora mismo. Miren lo que muestra, miren su pantalla ahora mismo. ¿Ven a ese hombre de ahí? ¿Quién es? Sé quién es. Su nombre es el señor Charlie Kirk. Les voy a decir algo ahora mismo. Muchas veces puedo mostrar a alguien cuya identidad era clara. Esto es profético. Ahora, hermanos, no ahondaré en la política. Recuerden, no se dejen llevar por ella. Lo que debemos entender es, número uno, que él es un alma preciosa, un hijo de Dios, y que debemos orar por su familia. Es verdaderamente trágico que un hombre fuera asesinado a plena luz del día. Trágico para la nación. Oremos por su familia, su esposa y sus 2 hijos. Hermanos, no solo fue trágico para él, también para el que disparó, el señor Tyler. Él también sufría, trágico para él. Él es hijo de Dios. No puede ser cristiano y decir, el señor Kirk era hijo de Dios y el señor Tyler no es un hijo de Dios. ¿Saben que Jesús murió por todos? Hermanos y hermanas, ambas son tragedias y deberíamos estar orando por el señor Tyler para que Dios entre en su corazón y lo salve. Ahora, hermanos y hermanas, lo que debemos entender no es la política, sino la profecía. Esto es profético. Dirán, ¿qué quiero decir? No puedo detallar ahora, pero al concluir quiero mostrarles un fragmento porque el tiempo se nos ha ido. Véanlo para terminar. Lo vemos ahora mismo. Este hombre era el principal líder de Turning Point, una organización que era política, pero con profundas raíces religiosas. Estaba conduciendo, y de hecho está conduciendo hacia una unión de iglesia y Estado. Hermanos, él era un evangélico muy conocido, uno de los más jóvenes, capaz de cautivar a los votantes jóvenes y revolucionar el voto cristiano en el mundo, incluso entre los jóvenes. De hecho, se le atribuye haber traído a Trump a su segundo mandato casi sin ayuda. Hermanos, esta no fue una situación ordinaria, esto es profético, y ahora quiero mostrarles esto. Esto dice, si ven que este tiroteo al señor Kirk, donde fue asesinado, llevó al país a esta encrucijada entre, número 1, miren el letrero, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. O número 2, llevar a Estados Unidos a una guerra civil. Ahora, hermanos, alguien dijo, ¿me dices que el tiroteo de Kirk pudo generar una guerra civil? Hermanos, no especulo. Cuando hablamos de 2025 hace años, no era un año ordinario, y hasta. El año pasado uno podía sentarse en YouTube o hablar y decir 2025, no pasa nada. Nada significa.
Y podrías haberlos escuchado y pensado que tenían razón. Pero, hermanos y hermanas, ven que 2025 no es un año extraordinario. Si los escuchabas, ya no puedes hacerlo. Pueden ver que la escritura está en la pared. Dios nos lo dijo antes, para que al suceder creamos en su palabra. Ya antes de 2025 sabíamos que esto pasaría, llevando a la guerra civil y la ley dominical. Pero hermanos, está sucediendo tan rápido que deberíamos orar: Dios, danos más años de gracia. Pasa muy deprisa. Hermanos, cuando le dispararon a este hombre, ¿saben qué pasó? Miren la pantalla. La BBC dice: Estados Unidos está en una encrucijada peligrosa tras el tiroteo de Charlie Kirk. La situación es volátil ahora, como en una habitación donde todas las ventanas están cerradas, el gas se escapa y llena el cuarto. Luego otra persona llega y se dispone a encender un fósforo. Tú dices: para, no enciendas ese fósforo, porque si se enciende ese fósforo podría explotar. Hermanos, ¿no ven que el país está cargado política, económica, social y religiosamente? Un paso en falso, una chispa y todo podría desintegrarse. La ley dominical y el fin. No estamos listos. Dios dice: despierten antes que sea tarde. Las piezas encajan. 2025 no es un año normal. Hermanos, miren lo que dice. Dice: fue una semana brutal en Estados Unidos. No soy el único que duda si el país puede salir de esta espiral de odio y violencia. Se preguntan: ¿podemos lograrlo? ¿Hacer a Estados Unidos grande de nuevo? Pero les digo, no podemos sacar a Estados Unidos de esto. ¿Cómo lo sé? Apocalipsis 13:11 dice: vi una bestia que subía de la tierra con 2 cuernos como de cordero. Esa es América, pero hablaba como un dragón. No hay salvación para este país, hermanos y hermanas. Como individuos podemos ser salvos en él y alcanzar al mundo, pero este país se volverá una herramienta de Satanás y aprobará una ley dominical nacional. Y hay muchos políticos y líderes religiosos bien intencionados que ven que el país se está desmoronando y quieren salvarlo, volviéndolo a acercar a Dios. Pero no se puede obligar a un país a regresar a Dios. La única manera de volver a Dios es presentando a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que dice esto. Dice en esta última línea, M-O-E. Aquí en NBC News dice: retórica tóxica, incluyendo exhortaciones a la guerra civil. Y la retribución de la derecha prolifera tras el asesinato a tiros de Charlie Kirk. Si leen este artículo, continúa diciendo: un caldo de retórica tóxica ha surgido en las redes sociales y en el discurso estadounidense tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, inflamando un ambiente político que ya estaba profundamente polarizado. Y sigue: la frase guerra civil se disparó en redes. Llegó a un límite nunca antes visto. Dice: políticos republicanos, activistas de ultraderecha e influencers conservadores están proclamando una guerra civil venidera y la necesidad de retribución o venganza. Hermanos y hermanas, vivimos un tiempo peligroso. Pero esto es lo que Dios nos dijo que pasaría. Veremos lo que dijeron los escritos de los hombres sabios. Pero ¿qué dicen los escritos de los profetas? Al regresar, lo haremos aquí y nos reuniremos para ver que cuando los escritos de los hombres sabios y los de los profetas dicen lo mismo, es tiempo de que se cumpla el evento profético. Jesús está a punto de venir. Una ley dominical está por aprobarse justo antes de la guerra civil. El 2025 no es un año extraordinario. Debemos orar a Dios que nos despierte antes que sea muy tarde. Deberíamos orar como nunca antes. Señor, es hora de correr a Jesús. Mi hermano y hermana, el profeta dice: esperaremos el cumplimiento de las profecías del fin antes de decir algo al respecto. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Tenemos una palabra profética más segura a la que debemos prestar atención como luz en lugar oscuro hasta que amanezca y el lucero surja en nuestros corazones. Yo digo que tú y yo, como Josué, nos comprometamos a servir al Señor aunque el mundo se desmorone. Oremos, estudiemos, preparémonos y hagamos un pacto con Dios mediante el sacrificio de que nos apresuraremos a tener todo listo para esta crisis. Padre Celestial, la Escritura en la pared. Vemos, Señor,
Cómo cada evento profético que nos advertiste se cumple ante nuestros ojos en rápida sucesión. Padre, te rogamos, danos unos años más de gracia, pues no estamos listos para lo que está por desatarse sobre este mundo como una sorpresa abrumadora. Señor, nos has mostrado que 2025 no es un año ordinario. Y Señor, al analizar esto, la clave es entender el santuario del plan de redención, esta imagen. Debemos entender límites y generaciones para que esa generación no perezca. Y Señor, si lo estudiamos, en 2025 estamos en esa generación. Y por eso, Padre, mientras estudiamos esto juntos, te ruego que al entrar pronto en la segunda parte del cuarto giro, podamos entender por nosotros mismos que lo que los hombres sabios han dicho es exactamente lo que los profetas nos dijeron mucho antes, y tú nos lo dijiste antes de que sucediera, para que cuando suceda podamos creer. Y que, Señor, si alguna vez hubo un momento para prepararse, es ahora. Por favor, despiértanos, ayúdanos a ver que no importa cuántos errores hayamos cometido, hay esperanza para nosotros, nuestras familias y nuestra iglesia si vamos a Jesús sin demora. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación, hoy podemos oír tu voz. Y si alguien dice, Señor, oigo tu voz, quiero que digas, Señor, te doy mi corazón, te entrego mi hogar, y como Josué, por tu gracia podemos decir, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Dios. Que esta sea nuestra experiencia y te pedimos que nos prepares, Señor, sin demora. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús.